Bueno, continuamos conversando con Pacho Santos, ex vicepresidente de Colombia, ex embajador de Colombia ante la ONU y un aclamado periodista, también con Helen Aguirre, nuestra queridísima Helen Aguirre, que en estos momentos es la directora de prensa del Partido Republicano aquí en la Florida. Muchísimas gracias de nuevo a los dos por seguir con nosotros. Y yo hacía una pregunta antes de la pausa. Ayer se produjeron unas imágenes realmente lamentables de una turba de individuos, presuntamente del Tren de Aragua, que llegaron incluso a secuestrar a varios residentes en Aurora, de un edificio de Aurora, muy similar a lo que ocurrió este pasado verano, y que un vecino, de forma valiente, captó esas imágenes, pudo enviarlas a las autoridades se presentaron y detuvieron a 14 de ellos, completamente armados y además con las manos, como quien dice, en la masa, porque estaban bajando por las escaleras personas que pretendían llevarse para ser posteriormente extorsionadas sus familias. Ya no hay cómo ocultar evidencias, ya no es que los medios conservadores lo estaban tratando de meter el miedo y que estaban tratando de decir y conseguir votos para estas elecciones. Las elecciones pasaron y eso está ocurriendo, Pacho. Tiene que cambiar de alguna forma esa visión también de los medios de comunicación y estamos viendo las primeras bajadas de pantalones importantes en esos medios que hasta este momento acolitaban a la administración actual olvidándose del código deontológico de informar. Sí, pero déjame ir antes al tema de migración y criminalidad. Claro que sí. Porque la migración se convirtió en un instrumento político y de seguridad nacional que utiliza Venezuela, que utiliza Cuba. Cuba con los Marielitos empezó usándolo así. Y Nicaragua para mandar criminales, para generar disrupción en la frontera, para crear el caos. Y tengan la absoluta certeza que los venezolanos van a decir, si usted no nos deja quedarnos, si usted no nos arregla nuestro problema, le vamos a mandar 7 millones de venezolanos más y quién sabe cuántos criminales. Ellos viven de eso. El Tren de Aragua y Hezbollah tienen unas relaciones impresionantes que se construyeron en Caracas, en Venezuela. Entonces, el tema de seguridad nacional es brutal y es muy importante de atender y cierto. Bueno, vamos a retomar la señal con Pacho. Voy a pasar mientras tanto con Helen, mientras recuperamos esa señal, porque es muy interesante lo que estábamos conversando con Pacho, Helen, y es precisamente ocultar de repente todos estos problemas a la seguridad nacional, que no deja de ser seguridad nacional, esa migración como chantaje también de dictadores como Maduro, como Díaz-Canel, anteriormente como los Castro o como Ortega en Nicaragua, pero particularmente esto que ocurrió en el día de ayer, quiero decir, clama al cielo. Efectivamente, yo creo que es tan importante lo que dijo Pancho en cuanto a lo que tiene que ver con esa red que comienza de Venezuela y lleva hacia, que implica Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, tantos países que atropellan a esos países en el camino con la criminalidad, en parte que se queda en esos países. Nicaragua es un lugar crítico en lo que es esa ecuación, desafortunadamente, lamentablemente, y que termina en México. Esas son parte de las conversaciones que va a tener el presidente Trump cuando tome posesión el 20 de enero. Pero yo creo que también cuando hablamos del Tren de Aragua y lo que pasó precisamente, eso que hablabas ayer, ¿te acuerdas con un debate, una entrevista que tuvo el precandidato, el candidato a la vicepresidencia, ahora vicepresidente electo, J.D. Vance, con una de las cadenas nacionales, cuando la periodista le critica porque él está criticando esto mismo? Y él dice, no, solo son 5 edificios que han sido tomados como si no hubiera por sido Tren de nada. Aragua. Como quien dice nada, y y J.D. Vance le dice, si fuera ¿tú te escuchas? ¿Tú te escuchas? En Estados Unidos de América, 5 edificios han sido tomados por una pandilla extranjera y a ti te parece poca cosa. ¿En qué mundo vivimos? Y yo creo que eso es lo que el pueblo escucha y busca con esta nueva administración. Alguien que mire y que hable con sentido común, que primero no vamos a aceptar que ninguna pandilla, ya sea estadounidense, mucho menos Tren de Aragua, tome posesión de un edificio de apartamentos en Estados Unidos, que ponga la vida en peligro de nuestros residentes. Y eso incluye también el cambio que ves con la votación y el número de
hispanos, de latinoamericanos, hispanos en particular, que ven en esta administración una voz que los escuche, porque ellos son los primeros afectados por Tren de Aragua y todas estas pandillas, porque se esconden en las poblaciones en donde se predomina el hablar español. Y entonces ellos son los primeros afectados y es donde ves un número significativo de aquellos que han votado a favor del presidente Trump esta vez. Y has visto un cambio electoral, no solo con el hispano, el votante hispano, lo ves con el votante negro americano también, y estás viendo que el mismo joven de 18 años a 30 años ha dado un porcentaje y un apoyo mucho mayor para el presidente Trump, porque queremos recobrar el sentido común en nuestra política, queremos poder tener una economía fortalecida. Y el presidente va a usar a la economía como una estrategia para poder ganar camino. Lo dijo el presidente Trump el otro día en cuanto a Venezuela, por ejemplo, que Venezuela iba a aceptar a los criminales que iban a ser deportados de Tren de Aragua. Y si no, iban a tener repercusiones muy importantes a nivel económico. El presidente Trump no es de comenzar guerra tradicional. Pero guerra económica, sí. Pero bueno, quiero decir, guerra avisada no mata soldado en cualquier caso. Yo creo que él está siendo extremadamente claro y con una transparencia que puede molestarles a quienes están en contra de eso, pero obviamente este pueblo en las urnas necesitaba precisamente esa transparencia y eso es lo que estamos todos teniendo. Ahora, Pacho, se nos había cortado la señal. Muy interesante lo que estabas comentando de la inmigración como chantaje, incluso los chantajes migratorios que ya hiciera Castro, que ahora están repitiendo todos estos individuos en Nicaragua y en Venezuela, pero sobre todo esa realidad que cada vez es menos posible poder ocultarla. Pero mira, este chantaje tiene un elemento aún mayor que es el envío de criminalidad. Las cárceles las soltaron, Colombia lo está viviendo. El Tren de Aragua también se convirtió en una organización criminal con mucho poder en Colombia. Fueron a Estados Unidos, están allá cometiendo toda clase de delitos, pero no se te olvide, el Tren de Aragua tiene una relación con Hezbollah que se construyó allá en Caracas, en Venezuela. Entonces no es solo esta criminalidad, sino es una criminalidad asociada al terrorismo también. Ese es un elemento que no se ha visto de ninguna manera y que es importantísimo verlo. Uno. Dos, hace unos pocos meses llegué al aeropuerto El Dorado en Bogotá y vi una cantidad de africanos y una cantidad Me pasó a mí también. De personas que decían uno, ¿para dónde van? Iban a Nicaragua. Y de Nicaragua iban, o sea, Nicaragua se ha convertido en un elemento fundamental. Entonces, pues, Trump tiene que entender que el tema de estas autocracias, si no lo resolvemos, van a seguir siendo un problema en materia de seguridad nacional, seguridad local y migración. Ese es digamos, el mayor riesgo que tenemos y creo que, y la mayor esperanza, porque yo creo que tanto Trump como Waltz en Seguridad Nacional y como Marco Rubio en el secretario de Estado entienden eso. Entonces hay ese aire y hay esa esperanza. Esperemos que sí. Ahora, Helen, yo hablaba también un poquito del cambio. Todos estamos preparados, todos estamos deseosos, todos estamos esperanzados. Y cuando digo todos, no estoy hablando solamente de conservadores y de republicanos. Palpa la gente afuera, hay algo diferente. No me preguntes qué es, demócratas, independientes, que tienen la esperanza de ese cambio, porque hemos visto cómo iba nuestro país poquito a poco si no se paraba esta situación de una forma drástica. Los medios de comunicación. Hoy Bezos está reuniéndose con el presidente, la segunda fortuna más grande de Estados Unidos, dueño de Amazon, que ya dijo en el Washington Post que no iba a apoyar a ninguno de los candidatos. Hemos visto como muchos de sus grandes detractores en los medios han ido poquito a poco agachando las orejas y diciendo, a ver, ¿cómo me acomodo? A ver, ¿para dónde voy? ¿Eso es real? Yo creo que sí, en cuanto, no es que sean sinceros en querer cambiar, o sea, lo tienen que hacer a la fuerza, ¿no? Y lo que hemos perdido, y has tocado en algo importante, Marianne, la importancia del periodismo, tener un periodismo pulcro. El periodista naturalmente es agresivo en el buen sentido de la palabra, en cuanto al gobierno, en cuestionar.
Pero cuando tú tienes un gobierno de izquierda, ya sea Biden, Harris, ya sea Obama, dejan de cuestionar. Solo cuestionan agresivamente cuando tienen un líder como el presidente Trump, como el más recién republicano que tiene. Pero es que lo notas cuando tratan a los congresistas, a los senadores republicanos por igual. Y yo creo que esa tensión que debería de existir entre la prensa y el gobierno y las autoridades no existe cuando están ideológicamente de acuerdo. Lo que hizo la prensa con Hunter Biden, con la computadora, con la censura abierta. Mira, si no hubiera sido porque Elon Musk compra Twitter y la convierte en X, no tendríamos la libertad de expresión que tenemos hoy en día. Yo no estoy segura que el presidente Trump hubiese podido haber ganado. Y yo no sé cómo puede sobrevivir una democracia si no tenemos una prensa libre, pero una prensa responsable también. Si tú quieres ser vocero de un partido, dilo abiertamente y hazlo abiertamente. Puedes tener tu opinión, pero la prensa también juega un papel muy importante en cuanto a la democracia de informar. En un periódico tradicional tiene páginas de opinión, editoriales, articulistas que ponen su punto de vista, pero después tiene páginas que deberían de informar y formar. Eso se ha perdido muchísimo en el país y se nota. El ataque que le hicieron al New York Post con la censura de Hunter Biden antes de las elecciones del 2020 fue a propósito para ayudar a Biden a ganar. Lo que hemos visto con el periodismo nacional en Estados Unidos es una vergüenza, pero creo que la gente está alerta y el público está respondiendo. Y ya ves las consecuencias con varios medios que están haciendo cambios que consideran necesarios para tener televidentes y lectores. Porque aquí hay una cosa, mira, yo llevo 30 años en este país. Yo nunca jamás me había visto en la necesidad de tener que sacar la cara y poner sobre la mesa todas esas cosas que esos medios no comentaban. Es decir, a mí no me paga el Partido Republicano. Yo no soy demócrata, soy periodista, pero si yo como ciudadana, olvídate de mi profesión, llego a mi casa y me pongo un noticiero y otro noticiero y cojo los diarios y hago una búsqueda de una noticia y resulta que me ponen 17 noticias antes en redes y en los titulares de la televisión no me lo cuentan y en la otra televisión no me lo cuentan, eso se llama desinformación descarada, eso se llama activismo, eso se llaman líneas ideológicas. Yo tengo que mostrar el equilibrio, así al señor demócrata ahora de turno le moleste que yo sea la primera que lo pone sobre la mesa, porque esa es mi responsabilidad. Y no lo hemos visto. Tú has dicho, por ejemplo, de la computadora de Hunter Biden, la investigación federal, la persecución que se ha hecho a un oponente político, en lo que estaba ocurriendo con la situación neurológica de un presidente que se negó hasta que ya no pudieron más. O sea, eso, señores, a todas luces, donde quieran, en cualquier parte del mundo, se llama desinformación. Pacho, volvemos otra vez a la esperanza. No queremos seguir hablando de todo esto. Grandes apuestas ha hecho el presidente Donald Trump dentro de su gabinete y yo creo que una de las que más expectativa ha causado, incluso para nosotros, o yo creo que más para nosotros los hispanos, ha sido el de Marco Rubio. Y ese cambio que se puede perfilar en la política con América Latina y estos regímenes dictatoriales, ¿cómo se ve desde afuera? Pues mire, no solo lo de Marco, lo de Waltz es muy importante porque lo que ha pasado en los últimos años es que, especialmente en la administración Biden, la política exterior la manejaba la Casa Blanca con América Latina el señor Juan González. Y fue un desastre, consolidó 3 dictaduras, el narcotráfico más peor que nunca, la migración horrible, mucho. Uno quiere hacer una radiografía de qué no debe hacer un gobierno con una región, debe mostrar lo que el señor Biden hizo en América Latina para que entendamos el desastre. Entonces, el Departamento de Estado no existió, nunca existió en estos 4 años, no existe. Entonces, ahorita sí vamos a tener una coordinación NSC, Departamento de Estado, que es muy importante. Ambos de la Florida, ambos conocedores de los problemas de América Latina porque los viven. Porque yo creo que el único estado que tiene como en su cabeza América Latina en su integridad es la Florida. Porque todo aquel que sale corriendo
de América Latina por problemas de seguridad, por problemas ideológicos, va a la Florida y allá aterriza el argentino, el mexicano, el brasilero, el colombiano, el boliviano, el ecuatoriano, todos. Entonces entienden esta realidad. Y entienden también que esta realidad, primero, es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Segundo, es una amenaza a la democracia y a la libertad. Tercero, juegan en un eje donde están Rusia, China e Irán incluidos. Estos países trabajan con ellos y por lo tanto creo que por fin, después de muchos años, ese desdén con el que se miraba a América Latina, venga a ver en qué podemos ayudar a estos jovencitos, más o menos así era, se va a acabar y van a entender que podemos ser los grandes aliados, que tenemos que ser los grandes defensores de la libertad y la democracia, que tenemos que estar en esa pelea entre Occidente y autoritarismo, Occidente, libertad y democracia, y autoritarismo y dictadura, que es lo que representan estos otros países. Hoy usted veía que Maduro dice, 36 países van a venir a mi posesión, mire la lista. China, Rusia, Uganda, Corea del Norte. Burundi. Entonces, esto lo que tiene que ver es con una pelea ideológica, política y económica, donde Estados Unidos por primera vez nos va a ver como una gran opción de inversión, de migración seria, de intercambio económico y sobre todo de lucha por defensa de la democracia y de la libertad, cosa que durante la administración Biden no solo no existió, sino que se le dio mucho poder a los autócratas, lo mismo que pasó en la administración Obama, que no nos olvidemos que le abrió las puertas a Cuba diciéndole, venga, entre acá, cuando Cuba estaba haciendo todo tipo de desastre en la región. Entonces, eso va a cambiar. Adiós, gracias. Y eso es lo que la gente siente, y siente como un aire fresco que se ve y se toca y se percibe en Washington, en Nueva York y en Miami, que fueron los 3 sitios que estuve y de donde acabo de llegar. Vamos a hacer una breve pausa. Seguimos con nuestros invitados. Número de teléfono, por favor, denos su opinión, que como siempre les digo, cuenta de buena fuente. Vamos a regresar y vamos a hablar un poquito de política internacional. Vamos a hablar sobre todo de este tema de los famosos indultos. También el presidente dijo que quizá, le hicieron una pregunta en una rueda de prensa, si él indultaría de repente a Eric Adams, al actual alcalde de la ciudad de Nueva York, y les vamos a mostrar cuál ha sido su respuesta. Y vamos a hablar de esos famosos drones. ¿Qué está pasando? En solo instantes.